Luminería presenta. Buenos días, profesora, y a todo el público televidente. El día de hoy estamos en una transmisión en vivo por Facebook con el motivo de la presentación del primer número de Luminería. En ese sentido, primero vamos a entrevistarla a la profesora Luz Ainaí Morales Pino, quien es profesora de la Escuela de Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos desde el 2019. Se especializa en la literatura latinoamericana del siglo XIX y temprano del siglo XX, desde una perspectiva que combina los estudios literarios, de género y cultura visual. Es autora de Juan Germán Rossio, La subversión de la palabra, en 2008, coeditora de Arte, Artista y Campo Artístico, Concepciones, Descripciones y Poéticas en el Contexto Latinoamericano, en el 2020. Es un gusto conversar con usted el día de hoy. En ese sentido, tenemos algunas preguntas para usted en torno a lo que es su artículo, ¿no? Eh, este artículo que habla un poco sobre lo que es la política, desde una lectura política, desde el cuento El Fardo de Rubén Darío. En ese sentido, nuestra pregunta empieza sobre la importancia de estudiar a Rubén Darío dentro de lo que es la actualidad latinoamericana, ¿no? Eh, Dentro de este contexto actual en el que vivimos, ¿cuál es la importancia de estudiar a Rubén Darío y su obra, ¿no? Muchísimas gracias, Víctor, y a todo el equipo por la invitación, no solamente a formar parte de la revista, sino también a conversar acá el día de hoy. Y sí, la pregunta es muy acertada porque efectivamente, bueno, como saben, yo me especializo en la literatura del entre siglos, ¿no? Yo considero que este es un periodo muy interesante para comprender, así como el 19 es fundamental para comprender nuestra realidad actual latinoamericana. Yo considero que en este periodo de entre siglos se dan toda una serie de cambios, ¿no? En términos del lugar de enunciación del escritor y del intelectual, y también de las mismas instancias de legitimación por las que pasa para validar sus palabras, su discurso y su producción artística e intelectual, que son fundamentales para entender problemáticas actuales, sobre todo un poco lo que analizo en este texto, lo que tiene que ver con el lugar del intelectual como un sujeto que reflexiona sobre su contexto, ¿no? Y que propone también ciertos caminos para las reformas, ¿no? Para una serie de reformas sociales que él está viendo como necesarias y que está allí denunciando. Este momento del entre siglos, como ya comentaba, en el contexto latinoamericano es bien significativo de abordar porque es un momento en el cual nosotros vamos a ver que se empieza como a dar una cierta como profesionalización del campo literario e intelectual que permite que estos hombres de letras ya no sean, digamos, ya hablen desde otros lugares de enunciación, como ya comentaba, y que tengan una legitimidad que se basa digamos, en la misma carrera profesional, ya se van como profesionalizando y en ese sentido, esto va de la mano con toda una dinámica de modernidad que impone también, no, que por un lado favorece esta profesionalización, pero que también va creando unas dinámicas de mercado frente a las cuales estos intelectuales se van sintiendo un poco reticentes, ¿sabes? Como que la van problematizando porque en esta dinámica de una modernidad que es cada vez más hacia lo industrial, el escritor va a ser como descartado, ¿no? En tanto emergen otras formas de generación de valor, ¿no? Entonces, acá se da esta libertad estética y esta experimentación, pero también hay una cierta sensación como de marginalidad, que es la que yo considero que se explota muy bien en el caso del Fardo, donde se muestra cómo este escritor, Rubén Darío, está abordando no solamente las temáticas que uno tradicionalmente asociaría con el modernismo, que es la del artista en la Torre de Marfil, ¿no? O hablando de Oriente o de estos escenarios lujosos, ¿no? De terciopelos azules y cuestiones doradas y de cisnes y demás, o todos los referentes grecolatinos, sino que en este mismo texto de Azul, que ya sabemos que es un texto clave y clásico del modernismo, él está incluyendo este relato que muestra una escena que sería más bien una escena más propia de una obra naturalista, porque está mostrando como esos puntos ciegos de la modernidad, ¿no? Esos puntos ciegos de una modernidad industrial, mercantil, que está generando una serie de violencias, de destrucciones y de miserias, ¿no? Y acá más bien en este texto hay quien, como comentaba en el artículo, ¿no? Parte de la crítica ha resaltado como que la disonancia de este relato con respecto al resto de textos de Azul, pero para mí más bien nos ayuda a entender ese lugar del intelectual y ver cómo, ¿no? En este contexto, y el literato, digamos, vinculado con el modernismo, no solamente está hablando de temáticas despolitizadas, ¿no? De cisnes y azules, sino que está allí
poniendo la lupa sobre estos puntos ciegos de la modernidad y siente en ese sentido como una comunidad con el otro sujeto marginalizado o dejado de lado, que sería este pescador, ¿no? Que está haciendo, cuya familia es totalmente arrasada por el sistema. Está dando cuenta de una postura política, ¿no? Una postura crítica frente al contexto, pero también creo que en ese texto Darío está también criticando, ironizando sobre el rol del intelectual, que en esta postura como de marginación frente a la modernidad va a ser causa común con estos sujetos, a quienes también termina usando como simplemente una materia para su producción artística, ¿no? O sea, es como que está ahora buscando otros referentes, ¿no? Referentes que contrasten la narrativa hegemónica de modernidad, y entonces me voy y hablo de estos pobres hombres que están allí en el puerto, pero el lente o la mirada que él ejerce sobre la realidad siempre va a ser una mirada mediada por lo estético, que en ese sentido reitera la distancia que se genera entre él como intelectual, entre el sujeto de enunciación y el objeto de su discurso. El objeto de, como decía, la inspiración para su creación artística, sin que eso traiga ningún tipo de transformación, que es donde yo veo la interesante relación o diálogo con lo que están haciendo las escritoras de este periodo, ¿no? Porque fíjate que Darío ironiza, ¿no? Sobre este intelectual o este poeta, ¿no? Que dice que habla, que le pide, vea la miseria de este hombre, de este pobre hombre del puerto, y le pide simplemente que le cuente la historia, ¿no? Y él va siempre como que construyendo una épica, ¿no? Este hombre fuerte que vive, ¿no? O sea, él como que va estetizando esa pobreza, vive del poroto, vive del trabajo rudo, de la fuerza. Presentan en sus textos no solamente estas denuncias que Darío presenta, pero también ironiza, sino que van a abrir como una serie de caminos para otras reformas y otras conciliaciones, ¿no? Y volviendo al artículo, me parecía muy interesante hacer esa relación, y ahí con lo que tú decías sobre la vigencia, ¿no? Del texto, me parecía muy interesante insertar el texto, este relato de Darío, en lo que es la misma tradición de la crítica literaria latinoamericana, y allí hacía la relación con Cornejo Polar, con este texto de Cornejo Polar sobre escribir en el aire, donde esta ironía que denuncia, en mi opinión, Darío, con el relato del poeta que se sienta con el hombre marginal y marginado, no escuchar sus desgracias y simplemente escribe la historia, la presenta, seguramente la venderá o qué sé yo, y sigue adelante con su vida sin que haya habido ningún cambio. El contexto latinoamericano tendría como su mejor manifestación, ¿no? De estos procesos incompletos o multiformes o rizomáticos, que no se termine de ver tampoco como un punto de celebración, o simplemente, no, que no simplemente usemos todas estas realidades que son problemáticas para hacer nuestros discursos, ¿no? Y presentarlos en ciertos espacios, ¿no? Porque terminaría siendo una forma de comodificación de nuestras propias tragedias, ¿no? Entonces creo que en los dos textos se está poniendo sobre el tapete como de alguna manera, y por eso lo trabajaba en términos de la reflexión sobre el intelectual, porque se está poniendo sobre el tapete, no diría tanto el asunto del compromiso del intelectual, pero sí la necesidad de una mirada ética del intelectual latinoamericano, ¿no? Que no simplemente haga como una suerte de marketeo de una causa de moda, ¿no? O de una causa de la marginalidad, sino que también tenga como esa, no diría yo, no lleguen al punto de plantear un compromiso, pero sí que haya como, digamos, un sentido más crítico, ¿no? Y no simplemente, que no se frivolice este tipo de posturas, ¿no? Es decir, bueno, Latinoamérica es el escenario perfecto para hablar de la posmodernidad por todos estos procesos incompletos y multiformes, pero, digamos, a entender también que de la mano con esto hay toda una serie de tragedias en términos de vidas y de realidades, con la intersección entre lo estético y lo político, acá sería clave, ¿no? Claro, específicamente hay algunos puntos de la lectura del Fardo, ¿no? Que nos llama bastante la atención y que se relaciona con lo que comenta, ¿no? No puedo evitar pensar, por ejemplo, en esta figura de la esposa del tío Lucas, ¿no? Que en un cierto pasaje, hay algo que se me quedó bastante presente, el cual es la parte en la cual se habla de que la maldición de las mujeres pobres o pobres, ¿no? Es la fecundidad. Y aquí vemos cómo se ironiza estos aspectos, ¿no? Y cómo se trata la marginalidad desde un campo muy, muy importante y que se mantiene vigente aún, ¿no? Es algo que es bastante notorio y que nos ayuda a poner en relevancia estos aspectos decimonónicos, ¿no? Y darle un nuevo giro, una nueva lectura, como se comenta. Y en ese campo también, también tengo una consulta, ¿no? En torno a lo que es también la importancia de un estudio político, estos textos literarios, ¿no? Ya que se habla bastante sobre que un autor, por ejemplo, Alerium, hace unos días estaba leyendo un texto en el cual se confronta Gabriel García Márquez, conversa con Mario Vargas Llosa,
Y en este texto que estaba leyendo, que es una conversación que ellos mantienen, se habla de una literatura de evasión. Claro, esto es un joven Vargas Llosa y un joven García Márquez, ¿no? Entonces, ellos se refieren a una literatura de evasión desde el contexto en el cual ellos están viviendo, a una literatura como la de Borges, por ejemplo, quien es un autor que habla sobre sueños, sobre la inmortalidad, sobre estos diferentes tópicos que quizás en esa época en la cual ellos están escribiendo y todo su arte florece, ellos están con un compromiso, ¿no? Un compromiso social, se podría decir. En ese sentido, creo que es muy importante tocar este tema, ¿no? El tema de la política dentro de los textos literarios, ¿no? No sé, me gustaría saber su opinión en ese campo, ¿no? Sí, ¿Cuál es la muchísimas importancia? gracias. Sí, justamente cuando yo hablo del asunto de lo político, lo hago totalmente en diálogo con los postulados de Julio Ramos, ¿no? En los desencuentros de la modernidad en América Latina, cuando él también refiriéndose a este periodo, él explica, y sobre todo refiriéndose al cambio digamos, del lugar de enunciación entre el letrado, que era esta figura, digamos, que escribía para construir nación en la etapa más temprana del 19, y luego el literato, el intelectual, que es este hombre de letras que se va como profesionalizando, especializando, hablando desde un espacio de saber otro, desde otras instancias de legitimación, que son más, digamos, intelectuales o profesionales, ¿no? Porque hay también digamos, unas instancias metodológicas ya más bien de legitimación, y no es tanto la cercanía al poder o demás, pero que efectivamente en este cambio también hay como una pérdida de centralidad, ¿no? Entonces, él comentaba algo así como que el letrado se despolitiza cuando pierde esa centralidad, cuando ya no escribe con una función ideologizante, que es una función de construir nación de alguna manera, pero él dice, pero no es tan así, ¿no? Sino que esta despolitización es en un sentido porque ya no es el hombre de letras que escribe nada más para la patria, ¿no? Para construir el imaginario de la nación que habría que fundar, sino que es el hombre de letras que está escribiendo desde otro espacio, pero que también siempre, al final es como que siempre está dialogando con el referente, bien sea por su representación, por su denuncia o por evasión, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante ese planteamiento de Ramos, porque justamente nos permite confrontar la aparente despolitización del arte por el arte, de la literatura de evasión, porque justamente eso implica una postura política, tanto de negación del referente, de no querer recrear ese referente, o también una forma, digamos, de entender el arte como efectivamente, ¿no? Simplemente experimentación intelectual y totalmente desvinculada del contexto, pero en todos estos casos, ¿no? Hay un diálogo político, ¿no? Con una realidad que o se recrea, o se evade, o se transforma, o se parodia, pero un poco, como diría Bourdieu, ¿no? O sea, la producción literaria, intelectual, siempre está muy en diálogo con ese contexto, ¿no? Y entonces el problema de ciertos adjetivos como digamos, la literatura de evasión es que como que está borrando el carácter político que está incluso en el gesto de no querer recrear ese contexto que está allí, lo que no significa que toda literatura tenga que ser, por supuesto, de compromiso, ¿no? Hay distintas posturas, pero sí creo que hay cabida tanto para, incluso, o sea, el elemento estético es un elemento político, ¿no? El tipo de estética que se ponga en circulación, que se adopte, se adapte, se reforme, es un gesto político que, en mi opinión, siempre atraviesa una producción literaria e intelectual que, a fin de cuentas, es, como diría el mismo Bourdieu, una forma de entablar un diálogo con el contexto al que uno pertenece y con las lecturas que ha hecho, ¿no? O sea, como que toda producción intelectual o literaria es un acto de comunicación, ¿no? Entonces, ese tipo de adjetivaciones como la mera evasión o el arte puro o el arte por el arte, desde esta perspectiva, vendrían muy problemáticas, ¿no? Exactamente, es algo que también se estudia y creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Me parece que en ese caso la lectura que usted realiza del Pardo de Rubén Darío es muy pertinente y muy importante para empezar como que a tocar estos temas, ¿no? Que me parece muy, muy importante tocar estos temas, me refiero, ¿no? Y que no son de pronto los enfoques como que con los que esos textos o el modernismo, o sea, se abordaría tradicionalmente. A mí lo que me gustaba mucho de ese relato es que nos permite complejizar las narrativas sobre el modernismo, ¿sabes? O estos discursos tradicionales, ¿no? Con este arte puro, la Torre de Marfil y este preciosismo, porque es mucho más heterogéneo, por eso hay también la relación con Cornejo Polar, mucho más complejo y denso, y amerita constantes relecturas, y sobre todo, como te decía, también permite ese diálogo con lo que estaban haciendo las escritoras en este momento, que pueden abordar esas mismas realidades, pero desde una perspectiva
completamente distinta. Tú mencionabas ayer el caso de la madre, de la mujer, ¿no? De la esposa del tío Lucas, esta mujer embarazada, y fíjate que o sea, el personaje, esta voz de este sujeto poeta que narra en el texto, digamos, de Darío, siempre está como que leyendo una obra, ¿no? Él está como leyendo una obra impresionante que lo conmueve, entonces impone y plantea todas o reproduce toda una serie de generalizaciones, ¿no? Esta mujer tiene la maldición del vientre, ¿no? De las mujeres pobres, ¿no? Que entonces que hiperfecunda, pero es como que siempre impone como esta cuestión genérica que da cuenta de una distancia y de que más allá de la, digamos, como dirían ahora, ¿no? De las buenas intenciones, esa causa común hay, no hay necesariamente una comunidad, sino creo que ahí se denuncia mucho el asunto de la pose, ¿no? De la pose, con lo que llamamos hoy esas políticas de la pose, ¿no? Que, digamos, que van a asumir algunos de estos escritores en esta forma, digamos, de consolidarse y de presentarse ante el público como artistas o como rebeldes o como marginales. Pero cuando te hablaba de la relación con las escritoras es bien interesante porque esa forma o digamos, el tratamiento de la marginalidad va a adquirir connotaciones muy distintas en textos como el de Darío y en otros textos como los de las escritoras, donde se representa otra faceta que nos permite otra vez añadir más capas de heterogeneidad a estos conceptos, ¿no? Al mismo concepto de la marginalidad en el periodo y cómo desde distintas visiones se van digamos, se van a ver, a abordar, ¿no? Y los significados que se van a producir son muy diferentes. Y también hay toda yo percibo en este relato incluso como una idealización de la pobreza, ¿no? Cuando habla de el tío Lucas, este hombre fuerte y lo que come, entonces es como celebrar a otro tipo de masculinidad, no la masculinidad del self-made man, este hombre burgués, productivo, ¿no? Fuerte, sino este otro tipo de vigorosidad, pero es como salirse del paradigma, ¿no? Hacer esta causa común que muestra un poco una pose, que es como señalábamos, es lo que el texto está un poco, no, como no es un texto, y ahí está el tema artístico también de Darío, esta sofisticación, no es un texto pedagógico, no le interesa como algunas de las escritoras, tú ves a Adela Zamudio, por ejemplo, al final de sus textos, va a poner el mensaje claro, por ejemplo, ¿no? Como que lectoras tienen que entender esto, a Darío no le interesa hacer un texto pedagógico, no es un texto todavía estético, pero que está ironizando sobre, en mi opinión, sobre la función del poeta, del intelectual y esa pose de la marginalidad que va a ser un campo de batalla también en este periodo para los artistas modernistas en la medida en que el arte se profesionaliza, también se democratiza y empieza todo este conflicto por la autenticidad, por quién es el artista auténtico, ¿no? Y quién no lo es, ¿no? Entonces como que esos intentos del mismo campo literario de depurarse para preservarse, ¿no? Claro, sí, más bien, muchas gracias por poner en el tema a las escritoras mujeres de esta época, que también tienen algo que decir, tienen muchas cosas que decir efectivamente. Y me parece que también de ello se desprende que usted está realizando actualmente algún trabajo en torno a estas figuras femeninas, ¿no? Sería bastante interesante para nosotros conocer, ¿no?, cuáles son estos proyectos académicos, ¿no? También quizás culturales que se presenten en usted, ¿no? Sería bastante chévere para nosotros conocer estos proyectos, ¿no? Bien, te comento rapidito, no sé cómo estamos con el tiempo, pero sí, efectivamente, yo empecé trabajando, ¿no? Todo lo que es las estéticas del entresiglo, siempre planteando estos diálogos con las escritoras, como un poco buscando ahondar en cómo esta postura crítica frente a la modernidad es un punto en el que convergen escritores y escritoras, pero las imágenes y las formas y las estéticas a las que apelan para visibilizarlo van a ser diferentes, ¿no? Muy distintas, y unas van a tener más legitimidad que otras, o incluso unos textos van a tener más legitimidad, pasan al canon, a la historia, se recuperan por la historia literaria y otros no tanto, y me interesaba por eso poner en diálogo estos textos como más centrales con otros textos periféricos, ¿no? Y un poco dinamizar ahí las lecturas sobre el periodo, verlo más allá del modernismo, ¿no? Y verlo como lo que yo denomino las estéticas del entresiglo, ¿no? O sea, que un poco tratando de incorporar ahí otras propuestas y abriendo pequeños espacios para incorporar la producción de las escritoras, que como no encaja muy bien dentro de los rótulos con los que tradicionalmente abordamos o que nos ha enseñado la historia literaria, siempre son como minorizadas. Entonces, el proyecto en el que estoy ahora es un proyecto que aborda los textos, un corpus amplio de textos narrativos y ensayísticos de las escritoras de este periodo de entre siglos, desde lo que yo denomino propuestas regeneracionistas femeninas y feministas, ¿no? En un corpus de escritoras, como te señalaba, latinoamericanas, hay escritoras peruanas, bolivianas,
algunas escritoras venezolanas, del Caribe, también me interesa mucho poner ahí en circulación para no solamente articular una mirada que intente ser un poco más latinoamericanista, ¿no? Incorporando esta otra producción, sino también ver otras categorías para conceptualizar, para nombrar sus proyectos estéticos, ideológicos e intelectuales, de manera tal que podamos irlos insertando dentro de esa historia literaria de la cual han sido, digamos, dejadas de lado. Entonces uso el término regeneracionismo, no como como lo que se entiende tradicionalmente por el regeneracionismo, como este movimiento político más bien conservador que surge en Colombia, en México, hacia fines del 19 o en España, a raíz de las pérdidas de las colonias, sino más bien como este tipo de proyecto estético, postura estética, ideológica, intelectual, en la que las escritoras van a un poco a participar de ciertos imaginarios en boga en el periodo, pero incluso de denuncia, ¿no? Del contexto social, pero a diferencia del naturalismo, no se quedan en la mera exhibición, como diría Mercedes Cabello, pornográfica de las falencias sociales, ni tampoco como en el decadentismo, el modernismo, en la estetización de esa degeneración, sino que proponen también una serie de caminos para unas reformas, pero que son reformas en clave de género, es decir, que son reformas que sobre todo van a buscar el ingreso de las mujeres a la modernidad, ¿no? Entonces ese es el proyecto en el que estoy actualmente. Muchas gracias, me parece bastante interesante. Espero que en otros números también tenga la oportunidad de conversar con usted con estos temas, quizás alguna publicación nueva que tenga. Esta vez es bienvenida, obviamente, a participar con nosotros. Muchas gracias por la entrevista. Estamos bastante agradecidos. A veces esta conversación entre profesores y alumnos se da mucho en aulas, ¿no? Pero quizás es muy bacán tener esta conversación fuera de aulas. Y creo que hemos tenido una semana de literatura muy interesante, en donde se han tocado estos temas también, pero también creo que tenerlo acá en este espacio es muy grato para nosotros como grupo, ¿no? Como agrupación, como revista. Así que, nada, pues ya el tiempo, como comenta, es corto y espero tener otra conversación con usted más adelante, quizás más larga, colocar más puntos, porque esta como que ha quedado un poco chica. Entonces, nosotros nos despedimos por aquí. No sé si tiene alguna cosa que añadir, algún saludo. Sí, no, bueno, primero darles las gracias por este espacio, pero sobre todo las gracias también por la revista y sobre todo especialmente felicitarlos, ¿no? Porque no es fácil el lanzar, ¿sabes? O sacar a flote un proyecto editorial, sabemos todo el trabajo que representa y yo sé que eso se hace por pura vocación y por cariño por la literatura y por lo que hacemos, vamos, por su carrera, por su propio, sí, por compromiso, ¿no? Con la literatura, con las letras y con la carrera profesional en la que ustedes se están formando. Así que es maravilloso siempre tener estudiantes así, comprometidos, con vocación, con voluntad y con capacidad de trabajo y sobre todo capacidad de trabajo en equipo. Yo veo cómo trabajan en red y organizan mucho mejor que nosotros los profesores, que a veces nos enredamos en ciertas cosas y ustedes lo sacan todo a flote, así que yo celebro esa voluntad y esa capacidad y sobre todo esa vocación que tienen y espero que sigan, ¿no? Que sigan así y bueno, y de mi parte todo el apoyo para sus proyectos. Muchas gracias, profesora. Bueno, gracias a ustedes. Sí, igualmente entonces espero seguir en contacto con usted, con todo lo que representa este proyecto que se está avanzando y tener, bueno, sin más que decir, creo que muchas gracias y es un gusto conversar con usted. Gracias a ustedes, Víctor. Un abrazo para todo el equipo y sigan adelante y bueno, acá seguimos. Abrazote. Chao, chao.